Dios les bendiga abundantemente. Agradecidos de poder estar con ustedes. Gracias a Telecable Barahona y Arte Sur. Hoy vamos a hablar acerca de la manifestación de Dios en carne y de su sacrificio en la cruz del Calvario. Inmediatamente entramos con la pregunta: ¿dónde estaba Dios antes de que todas las cosas existieran? ¿Qué había antes de la existencia del universo, de la existencia de la tierra? Vamos a ver qué había. Aquí tenemos la primera imagen. Lo que ustedes pueden ver aquí es un negro absoluto. No había nada en el universo. Y después Dios entonces, ¿qué estaba pensando en este momento? La Biblia nos dice en Efesios capítulo 1, verso 4, que Él nos escogió para santificarnos desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba pensando en la salvación. Dios estaba pensando en la caída del hombre. ¿Y cuál era la solución al problema cuando el hombre pecara en el huerto? Mucha gente pregunta eso. ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a la mujer? ¿Por qué Dios permitió que el hombre cayera? ¿No podía Dios evitarlo? Sí, Dios podía evitarlo, pero no era correcto. El hombre debía tener libertad para escoger entre lo bueno y lo malo. Dios no puede imponer por la fuerza su voluntad, porque entonces ya Dios sería un tirano. Vamos a ver qué fue lo que pasó entonces. Dios comienza a crear todas las cosas, y esa creación que ustedes conocen, usted ve el cielo estrellado, usted ve tal vez a través de videos o a través de fotos el planeta, los planetas, los astros. Entonces Dios crea todas las cosas. Y cuando Dios crea todas las cosas, también en esa creación está el hombre y está la mujer. Y entonces Dios pues lo ubica en el huerto del Edén. La importancia de la creación, porque nosotros decimos, bueno, hay muchas pruebas acerca de la existencia de Dios. Muchas pruebas, pero la mejor prueba que existe acerca de la existencia de Dios es su palabra. Porque su palabra es una revelación escrita que se ha demostrado científicamente que existe desde antes de Jesucristo. Entonces, al existir desde antes de Jesucristo, con profecías acerca de todo lo que iba a suceder, o sea, las profecías cumplidas, porque el hombre no puede predecir el futuro. Y en cuanto a la Biblia es una secuencia de cosas que están predichas para cumplirse. Vamos a ver el universo. Vamos a ver la imagen de la creación, de lo que Dios hizo. Aquí tenemos a Adán y Eva en el huerto. Y ahí vemos la serpiente. La serpiente que engañó a la mujer y que la mujer pues embarcó a Adán en comer del fruto que estaba prohibido. Estaba prohibido, pero no había un ángel con una espada para impedirle que lo hicieran, sino que Dios le dio libre albedrío. Ellos podían decidir su futuro. Y entonces ellos decidieron comer. Pero aquí en este episodio que nosotros estamos viendo de la mujer y de Adán en el huerto, cuando ellos pecaron, que Dios los enjuició, en el capítulo 3, verso 15, nosotros vamos a encontrar que Dios hace una declaración y le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. La simiente. Es muy importante esta expresión en el libro del Génesis, que nos habla de la simiente. ¿Quién es la simiente? Si usted se lee a Gálatas capítulo 3, verso 16, va a encontrar que el apóstol Pablo dice que la simiente es Cristo. Entonces Dios le está hablando a Satanás de que Cristo le iba a pisar la cabeza.
hay otro momento en el cual Dios habla de la simiente. Vamos a ver las imágenes de Abraham. Primero la imagen de Isaac cargando la leña. Este muchacho iba con su padre a un lugar que Dios le dijo que tenían que ir para que él le sacrificara a Isaac. Isaac ignoraba que esos eran los planes e iba cargando la leña. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 22, verso 1, sacrifícame a Isaac, tu único a quien amas. Y cuando yo leí por primera vez ese texto, la mente se me fue a San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esto fue lo que Dios le exigió a Abraham. Le ordenó, levántate temprano mañana y ve a la montaña que yo te voy a indicar y sacrifícame a tu único hijo, a Isaac, a quien tú amas. Y él, sin poner ningún tipo de objeción, a pesar de que Dios le había dicho que en Isaac le era llamada descendencia, la bendición de Abraham, la multiplicación de sus descendientes, era a través de Isaac que lo iba a hacer. Y Dios entonces, sin embargo, le está diciendo, levántate temprano y sacrifícamelo. Y Abraham, sin poner objeción, se va al monte que Dios le indicó, prepara el altar, pone la leña encima y encima de la leña pone al muchacho para sacrificarlo. Y cuando él levantó el cuchillo para sacrificar al muchacho, entonces un ángel lo detuvo. Vamos a ver esa imagen. Aquí está Abraham con el cuchillo levantado y ahí está el ángel deteniéndolo. Y Dios le dice a Abraham, ya sé que tú eres fiel, que tú eres obediente, que no me rehusaste a tu único hijo. Entonces, de momento, él voltea y ve al carnero trabado. Vamos a ver esa imagen. Aquí está el carnero trabado por los cuernos, el sustituto de Isaac. Entonces, Abraham toma el animal y lo pone sobre el altar y levanta a su hijo, y se puede ver que el carnero sustituye a Isaac, pero la realidad de esto es que tanto el carnero como Isaac son sustitutos de Cristo, son modelos, son tipos de nuestro Señor Jesucristo. El carnero que fue sacrificado sobre el altar es tipo de nuestro Señor Jesucristo, que muere en la cruz, y Isaac es tipo de Cristo en la resurrección. No es este el único modelo que tenemos en la Biblia. En Levítico 15 vamos a encontrar que los leprosos tenían que llevar una ofrenda. Cuando eran limpiados, cuando se sanaban de lepra, tenían que ir a llevar una ofrenda, y el sacerdote sacrificaba un ave y vertía su sangre, y la otra la soltaba. Entonces el ave significaba la muerte del Mesías y la suelta significaba la resurrección. Con relación a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que son tipológicos. En el capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de San Mateo, el Señor Jesucristo dice que Él había venido a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. O sea, todo se cumple en mí. Había muchas profecías relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Tanto profecías implícitas como profecías tipológicas, como el caso, por ejemplo, de este sacrificio de Abraham. En el versículo 18 del capítulo 22 de Génesis, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Si ponemos el nombre de Cristo, vamos a decir, en un hijo tuyo llamado Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Se está refiriendo al Evangelio, a la buena noticia de que a través de Jesucristo el hombre puede ser salvo. Una cosa que debe quedar clara para la gente es que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para otorgarnos
la salvación a través de la fe en Él. Esa es la gran noticia. No hay otra manera de salvación. Usted se va a buscar, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, donde el mismo Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De modo que el episodio donde aparece Abraham con Isaac, donde Dios le pide a Abraham que le sacrifique su único hijo, no tenía otro propósito que dejar un mensaje, el mensaje de que Cristo es el Salvador. Son formas tipológicas de comunicación profética que Dios manifiesta aquí. Vamos a ver la imagen de el gran dragón, el dragón rojo. Este dragón que ustedes ven aquí es mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, a partir del verso 3, dice de la imagen de un dragón escarlata. Yo quiero que ustedes sepan que hay un lenguaje tipológico cromático en el Apocalipsis. Se habla de colores, se habla del color de Dios, que es el jaspe, y se habla del color escarlata, que es el color de Satanás. La mujer del capítulo 17, que también se viste de púrpura y escarlata y se monta sobre una bestia escarlata, es porque ese color en el Apocalipsis es el color de Satanás. Y aquí tenemos entonces a este dragón que dice la Biblia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en los cuernos tenía diademas. Entonces estaba representando el gobierno romano de los 7 reyes que incidieron en los primeros años del cristianismo. Pero en el versículo 11, primero en el verso 9 nos dice que el diablo, que el dragón es la serpiente antigua, dice que es el diablo y Satanás. Pero en el versículo 11 nos dice que la muerte de Cristo fue el triunfo de Cristo sobre Satanás. Es el momento en el que se cumple la profecía dada por el mismo Dios en Génesis capítulo 3 y el capítulo 3, versículo 15, donde él dice que la simiente, o sea, Cristo, le pisaría la cabeza a la serpiente. Y es en Apocalipsis capítulo 12, verso 11, donde habla del cumplimiento de esa profecía. El momento en que Cristo muere, vamos a ver la imagen de Cristo en la cruz. Aquí tenemos al Señor Jesucristo clavado en la cruz, y ese es el momento en el cual Satanás, algunos hermanos dicen que Satanás se estaba riendo, porque él entendía que estaba triunfando, que había tomado al hombre más importante enviado por Dios, y él lo había llevado a ese punto. Él había puesto a la multitud a gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Puso a mucha gente a burlarse, aun cuando él estaba colgando sobre la cruz. Muchos se burlaban, a otros sanó, y él mismo no se puede curar. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Había una burla, una chercha en el momento en que el Señor estaba teniendo los más grandes dolores. Yo quiero que ustedes sepan que pocos siglos antes no se usaba una cruz como la vemos. A los hombres se les crucificaba, o más bien se les colgaba pendiendo de un solo clavo, con las manos arriba, pero morían muy rápido porque se asfixiaban. Ellos inventaron el patíbulo. El patíbulo es el palo del medio, ese palo que cruza, se llama patíbulo, y lo inventaron para abrirle los brazos al reo, de manera que pudiera respirar y que durara más tiempo sufriendo.
porque fíjense que con las manos arriba, en un solo clavo, el reo moría más rápido, se acababa sus sufrimientos. Pero ellos querían que sufriera más, y entonces inventaron el patíbulo. Se dice, ¿verdad?, que cuando una persona tiene heridas en las manos y las manos levantadas en esa forma, pues bajan calambres desde la palma de las manos hacia el pecho, bajan calambres y son dolores terribles los que la persona padece, y terminan esos calambres deteniendo el corazón. Por eso cuando el soldado le clavó la lanza en el costado al Señor, salió sangre y salió agua. Y una explicación científica a ese fenómeno es que acumuló mucha agua, hizo edema en el corazón y el corazón reventó, y por eso salió por la herida sangre y agua. Entonces los sufrimientos del Señor fueron enormes. El precio que Él pagó para el perdón de nuestros pecados fue enorme. Yo quiero que usted sepa que esto está estrechamente relacionado con lo que pasó en el Edén. Ese versículo 15 de Génesis capítulo 3 está relacionado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se busca el libro de Éxodo capítulo 12, usted va a encontrar que Dios le está diciendo a Moisés que las familias que querían que sus primogénitos se salvaran tenían que matar un cordero y pintar los dinteles de las puertas donde estuviera el primogénito de esa familia, para que eso garantizara la salvación del primogénito. Y en el capítulo 12, verso 13 del libro de Éxodo, dice: y pasaré la noche frente a vuestra puerta, y veré la sangre, y seguiré, continuaré, y no habrá plaga de mortandad en la casa de los israelitas cuando hiera a Egipto. Todos los primogénitos de Egipto murieron, pero donde quiera que hubo sangre de cordero en las puertas, allí no hubo muerte. Y esto es una tipología del derramamiento de la sangre de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el dintel que tenemos que pintar con la sangre del cordero? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29, la palabra dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras las dijo Juan el Bautista señalando a nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora los dinteles que hay que pintar son los de la puerta de nuestro corazón para salvar nuestra propia vida. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el versículo 5 del capítulo 12 de Éxodo, Dios dice que el cordero debía ser sin defecto. Y esto es una alusión a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay hombres sin defecto. Pero Cristo dice en Hebreos que es más puro que los cielos. O sea, en el mismo cielo no hay nadie que sea tan puro como nuestro Señor Jesucristo. Y Él, con toda su pureza y con toda su santidad, dejó su gloria, renunció a la forma divina. En Filipenses, capítulo 2, del verso 5 en adelante, usted va a encontrar que la palabra dice que Él renunció a su forma de Dios y se hizo igual a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero sepa que también allí dice, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él murió, sí, murió muy feo, murió muy humillado, pero también se levantó. La tierra, el sepulcro, no lo pudo retener.
y se levantó glorioso de entre los muertos y se sentó a la derecha de Dios, de donde sigue intercediendo por todos los que se arrepienten. Y nosotros te estamos invitando a que tú te arrepientas de tus pecados. No hay otra manera de encontrar el perdón de Dios. En Hechos 3:19 dice el apóstol Pedro, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados de ustedes. Y en 1 Juan capítulo 1 verso 7 dice, si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es nuestro mensaje para usted esta semana. Que Dios les bendiga abundantemente.